No, vamos a recordar los números de las encuestas recientes que hemos hecho sobre el tema y alrededor de un 60% piensa que no hay tal guerra económica, un 20% no sabe, no contesta y un 20% piensa que sí hay una guerra económica. Y cuando lo cruzas por autodefinición política te das cuenta que ese 20% es más o menos el 20-22% de chavismo que hay en Venezuela. Entonces es simplemente un grupo que sigue una consigna, pero el tema de la guerra económica no ha logrado suficiente consistencia, pues. Sin embargo, es un término en el cual se insiste y además no solo se insiste por parte del gobierno nacional, sino que se diseñan políticas para atender esa presunta guerra económica. Por ejemplo, sorprendió en estos últimos días del año pasado, 2014, cuando el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, dijo que iba a delegar todas las funciones presidenciales en el vicepresidente, en los ministros, en los vicepresidentes del gabinete ejecutivo, y él se iba a dedicar solo a atender asuntos económicos de esta llamada guerra económica. Bueno, yo creo que esos son formas de expresión que se utilizan en la política, pero que no creo que pueda encontrar suficientes evidencias de que alguien, por ejemplo, esté saboteando su propia venta, sobre todo las grandes empresas. Las grandes empresas están demasiado supervisadas para, no solamente tienen que tener en utilización sus inventarios, tienen que estar distribuyendo, no pueden tener grandes inventarios acumulados en sus almacenes. Las guías de los camiones de distribución están totalmente determinadas hacia dónde van los productos. Entonces, ¿quién puede hacer una guerra económica? ¿Le interesa a alguien no producir? No. ¿Le interesa a alguien no distribuir? No. ¿Le interesa a alguien el aumentar los precios exageradamente de manera que se le caiga la venta de los productos porque el consumidor no los puede comprar? Pues mira, en las grandes empresas esa mentalidad no existe, ni la pueden practicar. Entonces, las pequeñas empresas que van a montar una guerra económica, las pequeñas empresas no tienen con qué montar una guerra económica. Ahora, más allá de si la mayoría del pueblo venezolano no cree, o algunos creen que efectivamente hay una guerra económica en el país, lo que sí es cierto es que según las últimas mediciones, para la gran mayoría de los venezolanos, los aspectos económicos son la principal preocupación en este Sí, momento, y conjuntamente con la inseguridad. eso iba a sugerir que si hay una guerra económica o no, veámoslo en función de cuáles son los problemas y a qué se deben los problemas. El principal problema de los venezolanos es el desabastecimiento. ¿Y a qué se debe el desabastecimiento? A la baja producción. Ya dijimos que a nadie le interesa no producir. Entonces, ¿por qué no hay suficiente producción? Bueno, una de las razones es porque no hay suficientes insumos. Y a veces se paran las plantas. ¿Por qué? Porque la administración de las divisas controladas es un problema que trae un retraso en la adquisición de insumos. Entonces, ¿quién maneja las divisas controladas y para la adquisición de los insumos? El gobierno. Entonces, tendrá el gobierno que ver qué hace con el tema de las divisas controladas y cómo las controla. Decía el entrevistado anterior, un segundo tema, ¿por qué administrar las divisas en parte es tan difícil? Aparte de que puedan haber algunas tendencias políticas de darle a unos y a otros no. ¿Por qué? Porque el dólar es demasiado barato. Entonces, si el producto es demasiado barato, en este caso el dólar, hay un abarrotamiento de demanda. Entonces, ¿quién administra una cola aquí de 1000 personas que quieran comprarse un kilo de harina de maíz? Bueno, nadie, eso es imposible, pues ahí nadie va a salir contento, todo el mundo va a inventar un cuento distinto de por qué fue que no le dieron. Entonces, entonces tiene que, segundo punto, para que haya producción nacional, tienes que devaluar para que haya menos presión sobre la obtención de esas divisas y por otro lado, que el producto venezolano no esté tan desprotegido frente a las importaciones. Pero fíjese que usted habla precisamente de estas medidas. El presidente Nicolás Maduro dijo que en estas primeras horas de este año 2015 va el vicepresidente para el área económica, Rodolfo Marco Torres, con Nelson Merentes, presidente del Banco Central, a anunciar exactamente la composición de este nuevo sistema cambiario. Se va a instalar este 3 de enero el denominado Estado Mayor para atender asuntos económicos y combatir la guerra económica a la cual hace alusión el primer mandatario venezolano. Sin embargo, ¿cómo están los niveles de popularidad del presidente Nicolás Maduro para tomar medidas que muchos consideran necesarias, por ejemplo? Mira, yo creo que a estas alturas del juego la popularidad del presidente Maduro no tiene tanta importancia para tomar las medidas que tiene que tomar.
por ejemplo, tiene que devaluar, tiene que aumentar el precio de la gasolina, tiene que bajar el discurso en contra de la inversión privada, y lo está bajando, lo está bajando. En estas últimas declaraciones constantemente está hablando de la necesidad de que todos los sectores, incluyendo a los empresarios, se incorporen a la solución del problema nacional. Entonces, bueno, yo creo que aunque esa popularidad le ha bajado mucho, pues está con unos 22%, un 22% de aprobación. Yo creo que otras empresas encuestadoras hablan de 40-50% de todavía de aceptación o de valoración positiva a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Se habló por data análisis, 22%. Pero yo creo que la gente lo que está esperando son soluciones. Y si la solución tiene algo de convincente y sobre todo que tenga un discurso, que cada decisión caiga dentro de un paraguas de un discurso que sea incluyente, que en donde todos tengamos que remar juntos. Eso es lo que está buscando el 90% de los venezolanos. Cuando tú preguntas, mire, ¿cuáles son las relaciones entre el gobierno y los empresarios, los sindicalistas y los partidos políticos? ¿Cómo son? Bueno, 75% de conflicto. ¿Y cómo quiere usted que sean? 90, 88, 87% de entendimiento. Entonces, si el presidente quiere disparar su popularidad y quiere disparar las soluciones de estos problemas, lo que tiene que presentar las decisiones que vaya a tomar dentro de un ambiente de entendimiento, que por cierto es lo que promueve Globovisión. A través de su enfoque de traer no solamente a diversas opiniones, sino que yo creo que en eso tenemos que poner mucho énfasis en que haya mucha profusión de quienes queremos construir un mundo integrado, una tercera posición, una posición de integración. No solamente que escuchemos las partes distintas, sino que escuchemos a los que quieren integrar a Venezuela. Y en eso está la Asociación Civil Centro Democracia, igual que Globovisión. Romper con cuando está usted este llamado, por ejemplo, para romper con la polarización política, en los estudios que ha venido realizando Data Análisis, se ha registrado o han detectado ustedes en los informes, han publicado ese crecimiento del sector despolarizado, el denominado NINI, no se considera 100% opositor, no se considera 100% chavista tampoco o revolucionario, y está cada vez agrupándose más en ese centro que pudiera tomar cosas de ambos sectores. Sí, yo creo que lo que agruparía, lo que consolidaría al NINI y sobre todo arrastraría a los independientes, que en el caso de la identificación partidista ya son el 60% de los venezolanos, los que no sienten que militan ni en un partido de gobierno ni en un partido de oposición, que está en uno de sus puntos más altos, 60%, es el que se logre construir una posición de integración, una posición de entendimiento entre los venezolanos. Y ese es un espacio vacío que está todavía para ver quién lo agarra y quién lo termina de concretar. Difícil, porque generalmente hay una correlación altísima entre aprobación de gestión y los votos que recibe el presidente o las causas del presidente. Eso viene así desde hace prácticamente 2 décadas. Entonces, si dijimos que el presidente de la República tenía 22% de aprobación de gestión, pues los números y esa tendencia histórica ya nos indicaría que tendería a tener el 22% de votos por, en este caso, sus diputados, o quienes se identifiquen con él. Eso pone al sector chavista en una situación muy difícil, porque allí es bastante duro levantar esos números. Ahora, ¿con qué puede contar? Han detectado, perdón, antes de continuar, han detectado decepción en las filas del chavismo con la gestión de gobierno, porque se manejaban además en vida del fallecido mandatario Hugo Chávez otros números de aceptación presidencial muy superiores al 22% actual del presidente Nicolás Maduro. Sí, el presidente Chávez cuando se fue, pues tenía un 65% de aprobación de gestión. Estamos en 22%. El presidente Chávez se fue con 42% de identificación, de autodefinición política, como la gente, yo soy chavista, pues, diciendo la gente, yo soy chavista. Eso está en unos 22 puntos. La identificación con el partido PSV era del 40%.
eso está en unos 16 puntos. Entonces, todos esos elementos están como comprometiendo la posibilidad de que el gobierno pues tenga un buen despliegue en estas elecciones de diputados. Sin embargo, ¿con qué puede contar el gobierno? Bueno, cuenta con el tema de una serie de leyes y la misma Constitución, como por ejemplo la previsión constitucional de que cada estado tiene 2 diputados. Entonces ya por ahí se repartieron 48 diputados y como hay mucho estado pequeño y pobre, generalmente el chavismo tiende a tener cierta ventaja en esos estados porque ahí los subsidios rinden más que lo que rinden en las ciudades. Hay otras previsiones legales que también inciden sobre eso, pero tiene control de los poderes públicos. Bueno, acabamos de ver cómo dentro de ese control, cómo se eligió por ejemplo, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, en donde no se cumplió la previsión constitucional de que tienen que ser elegidos por 2/3. Entonces, ese tipo de ventajas, pues, cuentan. Tiene recursos, por más comprometido que esté, tiene recursos económicos. Y por otro lado, cuenta con la desarticulación de la oposición. Que entramos entonces al escenario de, para este 2015 año legislativo, cómo agarra al sector de la oposición en Venezuela. Entonces, hablan de dispersión en el liderazgo, cómo está la gente, hay decepción también en la fila de la oposición. Claro, lo mismo que se ve en el PSV y en el chavismo, se ve en la oposición. Si bien, aunque aquí hay una diferencia importante, la autodefinición política, yo soy chavista, viene bajando. La autodefinición política, yo soy de oposición, viene subiendo, ya está casi en 40%. De 20 que estaba hace 2 años, ya está casi en 40. Ahora, esos 40 se están materializando en que además se identifiquen con un partido. No. La identificación partidista de todos los partidos de oposición sumados, que los que se sientan en la mesa de la unidad son 27 partidos. Esa identificación partidista está sumando 19 puntos. Y eso está repartido entre 27 partidos. Y el que más tiene 5 puntos. Mientras que el PSV, con todo y lo golpeado que está en 16 puntos. Entonces, ¿quién tiene más maquinaria para moverse? Obviamente, el PSV. Entonces, una voz de alerta a la oposición, cuidado con una gran decepción. Porque en esas condiciones, como se está manejando la oposición, en esas condiciones, lo que espera cosechar de la oportunidad que tiene, por los problemas que tiene el país, y que el país debería buscar una solución si es que el gobierno no toma la oportunidad para dársela. Y repito, si el presidente Maduro se da la tarea de buscar soluciones integracionistas, soluciones que nos pongan a todos a trabajar y a remar juntos, pues se lleva todo. Ahora, porque en estas condiciones la oposición no está llenando el vacío. Pero precisamente sobre lo que ocurre en el escenario opositor, este tema de las diatribas que además fueron públicas entre primero Justicia, Voluntad Popular, Enrique Capriles, Leopoldo López, a su vez también María Corina Machado, Antonio Ledesma por otro lado, es decir, una dispersión de los liderazgos principales. ¿Han detectado ustedes en los estudios de opinión que han hecho recientemente que ese venezolano identificado con la oposición reciente de esa dispersión del liderazgo, hay críticas hacia lo que se ha denominado una presunta desmovilización o desmotivación del liderazgo opositor? Sí, mira, yo le preguntaba, yo estaba facilitando un focus group en un barrio y le preguntaba a la gente, bueno, mira, pero ¿y tú qué opinas de la oposición y esto y aquello? Tú tienes allí 27 partidos para poder escoger. Y me dice, no, doctor, que va, eso es 27 partidos. Yo entiendo que sea 1, que sean 2, que sean 3, pero 27 partidos, eso no es serio. Esos son apetencias personales, decía este señor. Y mire, es más, es que eso es como ir a un restaurante y le presente a usted una carta, un menú que tenga como 100 platos. ¿Por dónde va a escoger usted? Bueno, en términos muy sencillos te está demostrando una realidad, pero tajante, pues. Entonces, yo creo que así como existe un partido, aunque debilitado, único y fuerte dentro del chavismo, que es el PSV, más los pequeños partidos que orbitan ahí dentro de ese polo patriótico. Por otro lado, yo creo que el gran reto de la oposición es crear un partido fuerte. O por lo menos irse a 3 familias, la familia socialista, la familia de centro derecha y la familia de centro izquierda.
respectivamente COPEI y Acción Democrática. Entonces, o lo que era la socialdemocracia y el socialcristianismo, para ser más preciso. Pero 27 partidos o 30 partidos, no, eso la gente, eso no lo tenemos. Ahora, ¿de dónde va a salir ese partido? Esos principales nombres. ¿Pero dónde va a salir ese partido? Ese partido tiene que salir del que más acompaña a la gente, no del que más gritos dé y el que más critique a Maduro y el que diga que hay que sacarlo. No, aquí no hay que sacar a nadie. Nosotros tenemos 200 años resolviendo los problemas de Venezuela, sacando a alguien. Sacamos a Simón Bolívar, sacamos a Páez, sacamos a todo el mundo. Y resulta que sacamos al quién con el quítate tú para ponerme yo y no resolvemos el qué ni el cómo, no resolvemos el problema, sino que el que se monta con la misma avidez de que ahora me toca controlar poderes a mí y yo no me confío de nadie y entonces yo tengo que controlar más poder. Y eso es lo que nos ha destruido las expectativas de un país mejor. Y para ambos grupos políticos mayoritarios en Venezuela, líderes del chavismo, líderes de la oposición, ¿cuáles son esos principales nombres que detecta el venezolano como figuras de liderazgo tanto para el chavismo como para la oposición? Bueno, en el caso del chavismo, lo que hay es Nicolás Maduro. ¿Ok? Tanto quién es el que lidera al sector oficialista, como quién quiere usted que lidere el sector oficialista. El que lidera es Nicolás Maduro. Y entre quiénes son los que lo están liderando, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero cuando preguntas quién quiere usted que sea el líder del sector oficialista, entonces aparece Nicolás Maduro con una distancia enorme sobre cualquier otro de esos líderes. Cuando preguntas por la oposición, eso está más compartido. Está compartido quién es el líder de la oposición, está compartido entre Leopoldo López y Enrique Capriles. Y quien quiere usted que sea el líder de la oposición, hay un poco más de intención a favor de Leopoldo López que de Enrique Capriles, pero siguen los dos ahí. Y de resto, pues todo bastante minoritaria las opciones. Por ejemplo, para este año que va a haber elecciones legislativas, hay solicitudes de la gente, tanto para el chavismo como para la Mesa de la Unidad Democrática, para que realicen elecciones primarias y escoger las candidaturas, las personas que van a postularse al Parlamento Nacional. Esta podría ser una vía para tratar de reagrupar de nuevo factores de apoyo, tanto en el chavismo como en la oposición. Absolutamente. Yo creo que si el que realice más elecciones primarias va a tener una ventaja importantísima. Primero porque es una fuente más legítima que los otros mecanismos, que son la elección a dedo por una cúpula partidista, que eso no tiene credibilidad. Eso no tiene ninguna credibilidad. Y segundo, una encuesta. Bueno, a mí me convendría que fuera por encuesta para que me contraten bastantes encuestas, pero esa no es la forma más legítima. La forma más legítima es la primaria. Y además eso le da 2 vueltas a la circunscripción, porque tienes que hacerte elegir como candidato, quedas elegido de una manera muy transparente y segundo, pues luego tienes la elección para medirte con el otro del otro bloque político. Claro, pero eso tiene otras implicaciones y no solo políticas, sino también económicas. Hay quienes opinan que este tipo de elecciones primarias también terminarían por ya resquebrajar la debilitada unidad en ambos bloques políticos, tanto en el chavismo como en la oposición. Bueno, pero si no lo resuelven, eso sí va a significar que, por ejemplo, y creo que la tendencia sería mayor en el caso de la oposición que del gobierno, a tener más de un candidato. Y en cualquiera de los dos grupos, gobierno u oposición, que se vaya con 2 candidatos frente a uno solo del otro lado, el que va a tender a ganar es el que tenga uno solo. Ahora, y en este escenario, por ejemplo, cuando usted nos habla acerca de la necesidad de ir con un candidato, tanto para un bloque como para el otro bloque, rompe prácticamente con lo que es un uso y costumbre de la mayoría de las democracias en el mundo, que es la variedad de candidaturas a la hora de presentar una elección. Es decir, eso no necesariamente es visto como algo negativo o como algún inconveniente en otras naciones. Mira, yo creo que lo tradicional había sido en la política, en el sistema de partidos, que existieran 2 partidos fuertes y apareciera a veces algún partido minoritario, como pueden ser los ambientalistas, etcétera, que pueden estar llamando la atención sobre un tema muy particular. Pero de resto, esa era la tendencia que había en el mundo hace 50 años. Ahora, ¿qué empezó? Que en la medida que no
obtuvieron suficientes respuestas a los problemas de la población, empezaron a proliferar los partidos. Y eso pasó en Venezuela, eso está pasando en España, y yo creo que esa es una situación bastante delicada, porque eso lo que demuestra es una búsqueda exacerbada de respuesta a problemas que no están recibiendo respuesta. Yo no creo en que el que un país tenga 8 o 10 partidos, yo no creo que es una medición sana, de un reflejo de una sanidad político-electoral, sino yo creo que es más bien reflejo de una atomización de país. Y cuando existían esas tendencias a los dos partidos predominantes, que todavía existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, nos encontramos con que esos son países, o como era Alemania, y todavía sigue siendo, hasta cierto punto, pues, partidos predominantes, o la misma Francia, la misma Inglaterra. Ahí nos encontramos con que eso coincide con que una gran mayoría de la población cree en esos dos partidos y cree en que en un modelo central común para todo el mundo, cree en que debemos ser democráticos, en que debe haber separación de poderes, en que debe haber alternabilidad en el poder, que tenemos que resolver el problema económico a través de un capitalismo responsable, etcétera. Y bueno, entonces alrededor de eso hay unos que tienen más hacia la izquierda, que es, oye, vamos a enfatizar políticas que levanten a los pobres y vamos a enfatizar políticas que eviten las grandes diferencias socioeconómicas, y los que creen que vamos a tomar un poco más hacia la derecha, que son los que creen que, mira, vale, hay que producir, porque si no produce no puede repartir. Entonces, bueno, ese es el cuento que nos tenemos que meter ahorita en la cabeza nosotros los venezolanos, ¿no? Pero esos países, el 80-90% creían un modelo central, y después le dabas un toque por aquí, un toque por allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestros países? En estos países con una proliferación de partidos, en donde no hay una mayoría que cree en un bloque central, sino que empezamos inclusive a buscar políticas de extrema.